Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa del canal Conciencia Galáctica. En este caso, hoy volvemos a traer al programa aquí al canal a nuestra astróloga de cabecera, a Eva Lunela. Eva Lunela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Emilio? Muy contenta de estar aquí de nuevo, a ver qué noticias tan interesantes tenemos y a qué conclusiones llegamos esta vez. Efectivamente. Bueno, hoy Eva nos va a hacer una actualización de la situación geopolítica en esto que que se llama, hemos convenido en llamarlo, que se llama astrología geopolítica o astrología mundial. Y bueno, la verdad que cada vez estoy más asombrado un poco de los usos y de las tan particulares que se puede hacer de la astrología, que normalmente algunos que los que ustedes ya nos han ido siguiendo saben que Eva Lunela hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de Donald Trump, hemos hablado de diversas cosas, porque no solo sirve para hacer la carta astrológica de determinados personajes o determinadas personas que sean famosas o no, sino que también sirve un poco para poder mirar un poco la trayectoria de países o de ciudades y, bueno, algunos de otros perfiles de este tipo, ¿no? Con lo cual, hoy lo que vamos a tener es una actualización. Eva Nurera se ha preparado, como siempre, un programa en el que ha tenido en cuenta buena parte de los aspectos en los que estamos inmersos ahora con respecto a la situación geopolítica de Trump, de Biden, de ambos partidos y de lo que se puede atisbar a través del movimiento de los planetas y de las energías que sobrevuelan o que circundan estos dos personajes y los partidos, para ver si podemos escarbar un poquito en la realidad y ver un poco más allá de lo que realmente los medios de comunicación masivos nos cuentan e incluso lo que los medios de comunicación alternativos nos puedan contar. El programa, como siempre, lo va a dirigir ella porque ella tiene los contenidos absolutamente preparados y todos puestos en el orden adecuado. Y yo poco a poco pues iré haciéndole alguna pregunta, iré atisbando, iré intentando concatenar o correlacionar los datos que ella nos da con las cositas que hemos ido viendo durante estas últimas semanas. Pues Eva Lunela, como siempre, bienvenida, adelante, el programa es tuyo y ya a partir de aquí vamos haciendo diálogo. Sí, muy bien, Emilio. Pues lo primero quería empezar por un pequeño resumen de situación. Hicimos un vídeo que hablaba de las predicciones de los 3 meses primeros del año. Algunas personas escribieron debajo del vídeo, pero ¿cómo es posible? Habías dicho que ganaba, no sé qué, no sé cuánto. Todo esto lo voy a ir aclarando, ¿eh? Lo vamos a ir aclarando porque es muy importante saber que una cosa es nuestra percepción y otra cosa es la percepción de la persona que estoy interpretando la carta astral. Voy a poner un ejemplo. Si yo, imaginaros que me caso con un hombre que a mis hijos no le gusta, ¿eh? Yo puedo estar muy feliz y es la carta que yo voy a examinar de la persona que consulta, la persona está súper feliz y voy a mirar la carta de mis hijos y mis hijos están súper disgustados. Sí. Entonces, nosotros en este momento estamos súper disgustados porque lo que Sí. estamos viendo aparentemente, porque ya no nos podemos fiar de nada lo que vemos, es algo negativo que no ganó y sin embargo yo estoy viendo una persona dentro de su carta astral, que lo vamos a ver luego, que está contenta. Igual que mis hijos pueden estar disgustados si yo me caso con alguien que a ellos no les gusta y yo puedo estar muy feliz, pero si tú consultas mi carta, esa es mi realidad y yo estoy mirando desde la realidad de las cartas de los personajes que vamos a estudiar ahora. Entonces, una cosa es nuestra interpretación y lo que ellos nos están vendiendo, que al final es un jaleo tremendo, y otra cosa es lo que está viviendo el personaje. Entonces, vamos a empezar haciendo un pequeño resumen. No voy a insistir tanto porque lo expliqué en el anterior programa de cómo está energéticamente este año y vamos a ir, voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo poco a poco a las conclusiones que fui llegando. ¿Me dices, Emilio, Se vea. cuando se vea? Vale. Vale, sí, ahora ha cambiado, sí, se ven las carpetas. Bueno, ¿Ya? efectivamente lo que quieres decir es un poco el mini resumen que yo hice en el programa del anterior del canal, Uh -huh. a través del cual, bueno, el canal ya está desmonetizado, como saben muchos de ustedes, ya pasaba tiempo, ya era tiempo de que no nos terminara pasando a nosotros, le ha pasado a muchísimos compañeros antes que a mí, y finalmente los que seguimos hablando de estos temas, que no vamos a favor del stream media, ¿no? De la versión oficial, evidentemente todos terminan en el saco. Decía que estamos en una guerra de información, desinformación y contrainformación.
Y en teoría, evidentemente, una cosa es lo que se nos muestra y otra cosa es lo que sería la realidad. Y entonces, en principio, lo que nos dice Eva es que obviamente la línea, la lectura astrológica de los planetas dice una cosa, mientras que en la realidad, de manera ficticia, se nos podría mostrar otra. Es lo que comentas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo interpreto lo que veo dentro de las cartas de los personajes y cómo lo están viviendo. Otra cosa es lo que a nosotros nos están contando y todo el jaleo de información y, como dices tú, de desinformación, que al final aparentemente uno está, pero en realidad no está, pero es que si están los militares, pero que si uno está gobernando, pero solo en Distrito Columbia, otro que en realidad sí está, o que si están dos presidentes al mismo tiempo. Bueno, un jaleo impresionante. Pero Y eso por es si como todo eso nosotros lo fuera percibimos. poco, encima Sí. está, abundamos en el tema de que además es posible que alguno de los dos o ninguno sean clones, no sean clones, sean dobles, no sean dobles, por lo cual Esa se es hace más otra, esa difícil es la otra. lectura de la carta astral también, porque Esa es otra, porque, por ejemplo, en la carta de Biden, yo lo voy a volver a repetir, lo vamos a ver ahora. Para esa persona está en la cárcel si no se pasó ya a una mejor vida. Entonces, si a mí me ponen un clon o me ponen un doble, lógicamente yo no puedo interpretar la carta del clon ni del doble. Estoy interpretando la carta de esa persona que está en la cárcel, pero que nosotros nos pusieron un doble. Entonces, esa es la incongruencia que puede tener en este caso no la astrología, sino el engaño o la farsa o la comedia que nos están proyectando a nosotros, que sí, la porque de astrología está hecho, hablando de una realidad diferente, ¿sí? claro, de hecho tú en la carta de Biden viste en su momento un cruce de planetas o de energías Y en sigo las que viéndolo. Sí, efectivamente él, como sí. dicen en el Monopoly, cayó en la casilla de la cárcel y lo mandaron directamente a la cárcel sin pasar por la casilla de salida y evidentemente sin cobrar los $20.000, ¿no? Exactamente. Entonces, vais a ver, voy a corroborar otra vez de nuevo los tránsitos y para mí esos son los tránsitos y esa persona real probablemente esté viviendo eso. Pero si a mí me ponen un actor que está haciéndose con una careta pasar de él, o si me ponen un clon, o si me ponen otra cosa, pues evidentemente no está correspondiendo lo que yo veo del personaje en sí, que a lo mejor está en la cárcel o ya no está directamente, con un personaje que me están poniendo delante que no tiene nada que ver. Pero eso ya no es culpa de la De la astrología, son astrología. cosas de lo que nos están ellos vendiendo o lo que nos están pasando como información. ¿Mm? Ok, adelante. Venga, entonces voy a compartir Venga, pantalla. te aviso. ¿Está ya, Emilio? Se está viendo las carpetas, abre Bien, alguna. vale. Aquí estamos. Vamos a recordar rápidamente un aspecto muy importante y voy a añadir una información que no di la última vez. Esto es el año 2021 en el que vemos una línea aquí un poquito rojo, aquí muy rojo en algunos meses. Cuanto más rojo es que el aspecto es más tenso y verde que sería positivo. Y vemos aquí que el mes de febrero es uno de los más tensos. Sí. Hay uno el mes de febrero, otra vez hay en junio y otra vez hay en diciembre. Y luego los demás están un poquito más rosados. Bueno, enero y febrero están bastante oscuros todavía. Este es un aspecto que nos interesa mucho porque son dos planetas que vamos a ver que tienen que ver mucho con la Carta de los Estados Unidos. La Carta de los Estados Unidos, que ya lo mostré en otro programa, está regida por un ciclo planetario de Saturno y Urano. Comenté que Europa está con Júpiter y Neptuno, Rusia está con Saturno y Neptuno y en este caso los Estados Unidos se rige por el ciclo Saturno-Urano, que es el que acabamos de ver en la gráfica en rojo. Sí. En rojo. Entonces está hablando de tensión entre estos dos planetas. Me puse a investigar porque para saber lo que pasa en el futuro hay que mirar lo que hemos hecho en el pasado o lo que ha pasado en el pasado. Y me fui a mirar el anterior aspecto interesante que fue en la guerra de secesión en 1861, en el que había esta misma tensión que acabo de mostrar en el primer gráfico entre Urano y Saturno. Hay que recordar que esta guerra duró 4 años, que no quiere decir que esta
que esto dure 4 años, pero bueno, esa sí duró 4 años y se estaba hablando de libertad. Tú también sabes, si quieres comentar un poco de la parte de la guerra de secesión, pero sobre todo se hablaba también de la libertad de los esclavos y curiosamente en este momento ya no solo estamos hablando de los esclavos de color, estamos hablando de la esclavitud de la humanidad entera en este momento. Correcto. Sí, sí, en aquel momento se supone que era la liberación o la independencia, digamos, del Estado británico, ¿no? Sí, En este caso, si hablamos de liberación, o bueno, o la liberación de color, ¿no? Si hablamos de la liberación de los esclavos, evidentemente la interpretación actual sería que los esclavos somos todo el planeta y en este caso en Estados Unidos pues serían aquellos que ellos consideran sus súbditos en cuanto a la corporación de Estados Unidos, ¿no? Y sí. me resulta curioso que precisamente la escenografía o los dibujos o las líneas de tensión de la Carta de la Secesión, lo que nos estás comentando es que se parecen bastante a la carta astral de estos días o de estos meses y que bueno, que podría implicar la posible sublevación o la liberación de lo que podrían ser los esclavos actuales, que son los ciudadanos, es lo que más o Son menos los vienes a comentar. ciudadanos y también estás hablando de liberación respecto a Inglaterra, también puede haber una liberación económica respecto a China. Hay muchos tipos de liberación que está señalando Sí, esto. ¿Eh? Eso sí. es lo que se está luchando, una liberación de, por ejemplo, en este caso, la deuda con China, una liberación de la esclavitud a nivel general, a nivel de los Estados Unidos y a nivel mundial también, porque aunque es algo que corresponde a los Estados Unidos, este aspecto, sobre todo, pero recordemos que estos aspectos son generales a nivel mundial. ¿Mm? Sí, Bien, entonces, esto me llamó mucho la atención, me pareció muy curioso y os lo quería enseñar que lo encontré yendo para atrás en el tiempo. Luego, aquí nos vamos a ir a la investidura, la famosa investidura que aquí pues estamos con lo mismo. Aquí se suponía cuando yo la hice que iba a ganar Trump, ¿vale? Recordaros sí. que dije que era el día peor, lo peor, lo peor que podían haber elegido. El peor No se día. abrió. ¿La Sí. tienes abierta? Ahora, es el peor día que se podría haber elegido. Esta es la hora, las 11:49, porque por lo visto lo hicieron 11 minutos antes, digo a nivel oficial. Luego resulta que si la grabaron antes en un estudio, no se sabe, evidentemente cuando se grabó yo no lo puedo montar, Sí. pero oficialmente, cuando se presenta al mundo oficialmente, se supone que son 11 minutos antes de las 12. Luego Vale. en España Digamos que la emisión del falso directo, que en teoría exacto, estaba puesta para las 12 se comenzó 11 minutos antes. 11 minutos antes. También dijeron que en España o en algunos países de Europa esto salió 9 horas antes, 8 horas antes. No quise hacer toda... No es que saliera, es que lo que dijeron algunos insiders es que desde España o en España se tenía la grabación, como fue un falso directo, se Ah, tenía la grabación como 7 o 9 horas antes de sí, que la emitieran en la televisión, sí, que les había llegado de madrugada, se había filtrado o la alianza la había hecho llegar a determinados divulgadores o insiders esa grabación antes de que saliera, sí. con lo cual, evidentemente, en teoría eso también También eso demostraría que sería fue otra un falso carta. directo, porque Eso había gente que sería la otra tenía antes de carta. tiempo. Sí, Esa sería otra carta, pero como en algunos programas hoy a las 8, otros a las 9 y otros tal, dije, la voy a dejar, voy a hacer la de los Estados Unidos porque si no esto es un lío terrorífico, porque lo que sale a nivel público, cuando se hace oficial, me da igual en qué país sea, sí, es cuando yo tengo que montar la carta. Entonces, ¿qué cambia? Pues cambia que yo me alegro de que la carta sea de un supuesto, sí, entre comillas, presidente, que sea él, porque si recordáis, dije que peor no podía ser. Entonces, en sí. este caso, si peor no puede ser, ¿para quién? Para la persona que asume supuestamente como presidencia con esta fecha. Para el dormilón, es decir, estas serían las Exactamente. energías de ese día para la toma de posesión para el dormilón, en este caso, las energías horrorosas. Exactamente, sería la representación de lo que le espera a él. Sí,
ya no es lo que le espera al rubio, sino lo que le espera al dormilón, lo que estoy viendo aquí. Y encima la Claro, carta a pero la esta es de... la carta, disculpa antes de seguir, pero esta es la carta Sí. no de Joe, sino la carta de Washington, D.C. O sea, lo que le espera a Washington bajo la tutela de este señor que acaba de asumir la posesión. Es esto. Bueno, y en general, lo que sea que está asumiendo en general, porque se supone Ajá. para todo el mundo que él es el presidente, ¿no? Sí, sí. Entonces, él inició la presidencia con esta carta. Un día pésimo. El peor. Acordaros Sí, que esta conjunción, dije que era una conjunción que tenía que ver con la bomba de Hiroshima y Nagasaki. De hecho, se habló que justamente cuando todo el mundo estaba esperando que hubiera detenciones y todo esto, habría bombas sucias que se hubieran puesto y que no se pudieron hacer las detenciones. Y yo, ¿te acuerdas que te comenté en privado, Emilio? Si no llego a tener esta carta, digo que es una excusa. Pero teniendo esta carta, a mí no me extrañaría nada, pero nada, que todo esto fuera verdad, lo de la sí, bomba, porque yo hablé en este programa de bomba de Hiroshima y de bombas. Y sí. recuerdo que había submarinos que estaban en la costa de California, que decían que había submarinos chinos, que había submarinos de no sé qué, y luego había un montón de jaleo y de cosas que nosotros tampoco sabemos, porque Sí, nosotros sabemos lo que nos están contando, pero es que nosotros no sabemos lo que estuvo pasando realmente. claro. Bueno, yo quiero correlacionar aquí la información que tú estás citando fue la que dijo en su momento Simon Parkes del por qué le había dicho la alianza que efectivamente el ejército y los efectivos estaban preparados para hacer una detención a nivel masivo cuando todos estos políticos se presentaran falsamente, obviamente, a hacer la toma de posesión en Washington, D.C. Y que por lo visto, según dice que Simon Parker le comentaron los Patriotas y la Alianza, no se procedió a la detención cuando ellos se presentaron en la Casa Blanca. No sabemos si el mismo día o cuando grabaron o qué, porque todo esto es como muy confuso. No sabemos si el día en el que se hizo el falso directo realmente ellos estaban físicamente allí o era todo grabado. Pero en cualquier caso, sabían que se iban a reunir todos, bien fuera en la Casa Blanca o donde fueran a grabar. Esto no lo tengo claro. Uh -huh. Y se sabía que ese era el momento perfecto para pillarlos a todos y detenerlos. Además, porque estaban en plena ejecución de lo que sería ya el remate, que es lo que también nos había dicho de alguna manera directa o indirecta India Eco, que se tenía que ejecutar la toma de posesión para que se El formalizara, delito, digamos, el el pecado delito. capital completo. Uh -huh. Porque efectivamente ya solo trampear las elecciones o intentarlo, que no lo consiguieron, pero trampear los resultados de las elecciones, pero además tomar la posesión, era como ya el sumum de todo lo que podían hacer. Y en ese momento era cuando iban a entrar, en teoría, el ejército a detenerlos a todos juntos cuando estuvieran ya consumando el delito. No obstante, Simon Park, que es a lo que voy, Uh -huh. comentó que había razones de extremado peso para no haberlo hecho en ese momento y era porque él presuponía inicialmente, antes de tener la información, que podía haber habido una gran amenaza, tenía que haber unas razones de mucho peso para no haber actuado porque el plan era ese y estaba ese, ¿no? Y finalmente le filtraron o le comentaron que efectivamente habían amenazado con pequeñas bombas sucias, evidentemente nucleares, que estaban depositadas en sitios en ciudades, básicamente, en sitios donde podían salir afectados pues ciudadanos que no tienen culpa ninguna. Y que bueno, que todo esto, bueno, pues más allá de que yo siempre digo que los motivos reales casi nunca salen a la luz De todos modos, y que hubo normalmente una esta información explosión no en se Madrid. comparte, pero ¿Te acuerdas que hubo una explosión en Madrid justo una hora antes? sí, Que eso sí, sí, hombre, pero sí comentaron que la explosión de Madrid estaba relacionada, era como una amenaza o una llamada de atención también la explosión que hubo en Madrid, sí, una hora antes de justamente esto. Bueno, el caso lo que quiero que veáis es que esta carta está todavía peor que la hora, 10 minutos, parece una tontería, pero esta es la que se suponía que tenía que ser a las 12. sí, Vemos aquí Urano y Marte, que son los planetas estos violentos. Cuando él toma la posesión oficial, aunque la haya grabado en otro momento, sí, tenemos a Urano y Marte angulares, quiere decir todavía más cerca, con más fuerza en el ángulo del ascendente. Y Plutón, que también es súper destructivo, todavía más angular,
en un aspecto casi exacto llamado partil, lo que significa que todavía al hacerlo 11 minutos antes oficial, empeoró todavía más su carta astral. O sea, no se puede esperar nada bueno para ellos con esta... Yo me alegro en realidad que haya sido él el que haya supuestamente, aunque sea de manera falsa o como sea, tomado la posesión con esta carta, porque ya no voy a repetir, si no me remito al programa anterior, todo lo que significa Marturano en la casa 12, detenciones, cárcel, prisión, abuso de poder, caída, un montón de cosas negativas que ya había dicho para esta carta y la importancia que tenía porque representaba 4 años de gobierno. Entonces, si representaba dentro del gobierno de Donald Trump 4 años de gobierno, yo lo veía, pues la verdad, muy mal. Entonces, al asumir él esta energía, se supone que al que le va a ir mal es a todos los que están con el gobierno de él, ¿sí? Vale, y a mí se me ocurre una pregunta, Eva. Si esta carta supuestamente es la carta de Estados Unidos a través de la representación de su capital en Washington, D.C., y teniendo en cuenta que esta gente de artes oscuras y de, ya no solo de astrología, de magia negra, de ocultismo en general, Sí. saben un montón, no se podría interpretar, pregunto yo, soy lego en la materia de astrología, no se podía interpretar que está hecho así para que Estados Unidos se vaya al carajo, que es lo que ahora mismo ellos quieren, porque pretenden la dominación y el predominio de China, por ejemplo, es decir, que se haya hecho con toda la numerología y toda la astrología para que al llegar al poder en este momento, aunque sea ficticiamente, lo que pretenden básicamente es hundir a Estados Unidos para que China sea la primera potencia mundial. No, esto sería una carta ideal para destruir los Estados Unidos, está claro. Sí, lo hablamos de hecho en el anterior programa, que ellos utilizan la energía negativa, no sé por qué utilizan la energía negativa, no sé cómo pueden transformar esa energía negativa a favor de ellos, ¿no? Entonces, esta es una carta de destrucción, está claro, de guerras, de destrucción. De hecho, ya están en ello, ¿no? Nada más que hizo esos supuestos 40 mandatos que luego no están en ningún sitio escritos oficial, pero bueno, ya todos los movimientos de todo lo que hizo son totalmente negativos. No sé si es una fachada de la alianza que lo están empujando porque en realidad ya no son y los están llevando para que la gente vea, no sé, ya es demasiada especulación. Yo solo puedo hablar desde el punto de vista astrológico, peor carta no puede ser. Entonces, si esta persona siguiera, sería efectivamente la destrucción de los Estados Unidos con esta carta. Vale, porque entonces lo que estamos haciendo es que por extensión, bueno, más que por extensión es que realmente la carta es nominativa, es la carta de Washington, D.C. Y quizás el día de la nomenclatura o de la toma de posesión no esté elegido tan al azar y esté todo como bastante estructurado, aprovechando si lo que quieres es enviar energía negativa a un determinado sitio y tú haces la lectura de ese sitio y utilizas un evento grande, aunque sea ficticio o no ficticio, está empoderado por la gente, porque toda la gente que lo ve a través de los medios de comunicación lo hacen una realidad, porque tú lo viste, le das visos de realidad y dices que la toma de posesión es ese día. Y entonces realmente activas todas esas energías negativas en esa carta y las multiplicas y se las extiendes, en este caso, a Washington D.C. en representación de Estados Unidos completo, ¿no? Sí, exactamente. Tal cual lo acabas de decir. Entonces, pero también a un momento dado hay que saber que existe la ley del karma. Y quiere decir también que aunque esto sería una buena carta para destruir los Estados Unidos y por supuesto el resto del mundo, porque está todo unido, pero también significa que a un momento dado esto también va a jugar en contra de ellos. Okay. O sí va a jugar en contra de ellos. O sea, yo prefiero que haya sido el supuesto sí o no, mentira, pero que haya asumido supuestamente con esta carta este señor. Sí, lo que dice es que es preferible que haya sido él que no haya sido Donald Trump Sí. la asunción. Sí. Adelante. Bien, entonces, ya una vez orientados con esto, nos vamos a ir a la supuesta fecha de los rumores que hay en este momento de que podría ser el 4 de marzo.
por movimientos de los militares, Emilio, y porque se supone que al estar en mando ahora los militares quieren instaurar la república, y la república, por lo visto, históricamente se instaura siempre en la fecha el 4 de marzo. Ha habido movimientos militares en estos días que se están dirigiendo hacia la Florida. Bueno, ahora me quedé sin luz, no pasa nada. No, pero se actualizó la cámara, se ve bien. Sí, se ve bien, sí, se debió Sí, de fundir la bombilla. sí. Se fueron a Mar-a-Lago, en Florida, por un lado, y luego se está hablando de armar un gobierno en Dallas, creo que militar, que era verdad, Emilio, y otro en Mar-a-Lago. Entonces, yo me puse a mirar primero, a ver el 4 de marzo ya, intentando ver, claro, luego si esta gente cambia la fecha y te dice, no, pues el 4 de marzo no, el 28 de abril, o te dicen el 5 de junio, eso ya no, yo ya no puedo controlar nada de eso. No, Eso lo que ya puedes ver es si verdaderamente exactamente, la conjunción de la lectura está se mejor. presta para que sea el 4 de mayo o si no ves ningún evento grande, que igual significa que se puede trasladar. Recordemos siempre que casi toda la información que precisamente por parte de la inteligencia se filtra a la calle, difícilmente va a ser información que se lleve a la realidad, porque evidentemente no es lógico que cualquier agencia de información o de inteligencia adelante los planes de lo que tú quieres hacer al enemigo, Claro. ¿no? Por eso yo en su momento también tenía mis dudas de que habiendo telegrafiado con antelación que la idea de meter 25.000 o 30.000 soldados en la Casa Blanca o en Washington DC para el día de la inauguración era la posibilidad de que los detuvieran a todos con las manos en la masa, es como, vamos a ver, ¿cómo vas a telegrafiar esto? Está claro que no van a hacer la toma de posesión en directo allí dentro, no se van a meter en la ratonera, ¿no? Y aquí me Por lo da la misma tanto, sospecha. claro, pero luego a la hora de hacer estos programas y los divulgadores y tú y yo y los compañeros que tienen otros canales, tenemos que especular con lo que nos llega, porque no tenemos tampoco otra cosa, ¿no? Y Claro. tratarlo de correlacionar con las noticias de los medios de masa, que sabemos que no son fiables, más las que van consiguiendo los compañeros a través de sus propios recursos y de sus propios insider o filtraciones, ¿no? Entonces, Sí. hacemos lo que podemos. Adelante. Entonces, ahora la última que hay es que sería el 4 de marzo, en el que se disolvería lo que es ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, se me fue la palabra. El gobierno corporativo, El gobierno la corporativo, corporación. sí, sí, la corporación de los Estados Unidos, y pasaría a ser república. Históricamente, la República de los Estados Unidos, igual que en noviembre hacían normalmente, anteriormente ellos, el primer martes de noviembre, y era esa fecha que también habíamos visto que era malísima, y con el Mercurio retrógrado, que luego ya vimos todo lo que está dando de sí el de Mercurio retrógrado. Ahora es bueno, ya voy a hablar del Mercurio retrógrado, porque ahora es bueno. Acordaros que el 3 de noviembre empezó estaba el Mercurio retrógrado, y eso hizo que se retrasara absolutamente todo. Ahora se puso Mercurio de nuevo retrógrado, y en este caso, aunque retrase las cosas, cuando las cosas ya tienen que revisarse, sí es bueno. Entonces va a haber mucha desclasificación en estas 3 semanas. Pero porque no es un inicio, sino es algo que ya se viene revisando. Ok. ¿Entendéis? Sí, Entonces, sí, 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 hoy, sí. por ejemplo, yo tuve un canal ahí que no paró de sacar información, sacó como 400, desclasificó de absolutamente todo, y yo ya no daba abasto, y ya puse en el canal que llevo, que también tengo de Telegram, no lo anuncio, pero sí lo tengo. Dije, mira, os mando unos pocos porque esto es imposible, cada un segundo salen 4 archivos, ¿sí? Sí. Y esto es con un Mercurio retrógrado, que es muy curioso, pero no, es porque daros cuenta que cuando tú con Mercurio revisas, es todo revisas. Entonces, todo lo que es revisión o algo que viene del pasado, sí es bueno sacarlo a la palestra, y yo creo que por esto está saliendo toda la desclasificación, y además va a durar hasta el 19 de febrero el Mercurio retrógrado. Entonces, vamos a tener una avalancha de información de todo lo que estaba oculto, y esa que se supone que ya dio la orden Trump de que desclasificaran todo, y tiene que ver con este Mercurio que se disparó, pero hoy una locura. Hoy tenía el teléfono que era una verdadera locura de todo lo que estaban
todo lo que estaba saliendo. Entonces, Bueno, este cuando hablamos de 4, Mercurio retrógrado, comentamos en teoría que se refiere a la destrucción de sistemas también, ¿no? Tiene que ver con la destrucción de sistemas o con temas electrónicos. O no a ver, necesariamente. Lo digo sí, va a porque haber en cualquier problemas. caso, toda esa desclasificación estaría ayudando a descomponer el sistema antiguo, el sistema Exacto, podrido exacto. en el que estaba basado en principio la corporación de los Estados Unidos, que todo el mundo creía que era el país real que existía. Exactamente. Mercurio, todo lo que es nuevo no es bueno iniciarlo con el Mercurio retrógrado. Comprar un coche no es bueno con Mercurio retrógrado, sacar una página web no es bueno con Mercurio retrógrado, todo lo que, porque va a tardar, ¿vale? Sí, Va a tardar, se va a alargar, como vimos con lo que pasó con las elecciones, ¿no? Entonces, ahora, cuando se vuelve a poner, ahora sí es cuando van a sacar cosas del pasado. Para sacar cosas del pasado, sí es muy bueno ese Mercurio retrógrado. Es para todo lo que es revisar, reprogramar, todo lo que lleve el delante, sí es bueno el sí, Mercurio retrógrado. ok. Entonces, bueno, ahora sí están sacando. ¿Cómo es posible que con Mercurio retrógrado saquen tanta? Sí, porque viene del pasado. Y lo mismo va a pasar probablemente con las elecciones. Ahora que se vuelva a poner retrógrado, probablemente saquen a colección más información o a ver si lo solucionan de dar una claridad a lo que pasó ahí realmente o que lo admitan o no sé qué pasará con las elecciones. Bien, entonces, a nivel histórico parece que es el 4 de marzo cuando la República se proclamó y entonces él pasaría a ser no el presidente 46, sino el 19 de la República de los Estados Unidos. Sí, Entonces, correcto. nos quedaba esa fecha que nos están dando, pero espero que no sea como la anterior, del día 20, que los iban a todos a arrestar y toda la movida, nos estuvieron ahí todos esperando al día 20 y al final nada, ¿sí? Esperemos que no sea así, pero eso ya no puedo hacer nada, yo solo puedo analizar si es un buen día o es un mal día. Si luego ellos cambian de planes, no quiere decir que la astrología está poniendo ahí en un planeta elecciones de los Estados Unidos, no, los planetas son universales y sirven para 8 millones de cosas y no me va a marcar directamente si es la de los Sí, Estados Unidos o no. Lo que sí me va a decir es si es un buen día o un mal día, como vimos la carta anterior, que era terrorífica. Ahora vamos a ver si sería una buena idea. Si yo fuera astróloga de Trump, le aconsejaría, pues sí, a lo mejor la arreglaría un poco más o no, pero si tiene que ser el 4 de marzo por tradición, pues le diría, pues está bastante bien, está muy bien, y lo vamos a ver ahora. Y sí me gusta. Otra cosa es que vuelvan a cambiar los planes y que pasen para junio. Eso ya, yo ya no puedo hacer nada. Entonces, vamos a las cartas. Vamos a ver primero la carta de Biden, el supuesto, el verdadero, que no sabemos dónde está. sí. Él tiene, aquí lo que llama la atención es Vale, que no se tiene, ve, no se está viendo en pantalla. perdón, voy a compartir pantalla, Vale, Él sigue ok, teniendo ahora. tránsitos totalmente negativos, sigue teniendo la oposición de Urano a Marte, que es lo que me da a mí de la casa 12, son cárceles, prisiones, etcétera. Y sigo diciendo lo mismo, no cambié nada. Pero daros cuenta que no sabemos quién está ahí. Yo estoy viendo fotos de él todos los días y tengo muy claro que no es ese señor. Entonces yo Vale, estoy viendo la esta es foto. la del 20 de noviembre. No, del 42. No, a ver, 20 Sí, de sí, noviembre de sí. Pero, 1942. pero es la carta de Biden esta, ¿eh? Ah, 26 de Entonces, enero. 20. a ver, el 20 de noviembre del 42, Sí. Ah, la del nacimiento. la de nacimiento. Él Ah, sigue vale, vale. teniendo los mismos tránsitos horribles y a lo mejor es que él está realmente en la cárcel o a lo mejor ya ni está. Yo hablo del real, Sí, ¿sí? sí, sí, Hablo sí. del real. Entonces yo estoy viendo la carta real. Si estuviera vivo, está claro que el día 4 de marzo, en el caso de que Donald Trump pasara a ser presidente de la República número 19, Marte está en un aspecto tenso con Urano. O sea, está en un aspecto muy negativo con Urano, repitiendo ya un aspecto natal. Entonces iría en el sentido de que esta persona está que echa humo por las orejas, en el sentido negativo. No le gustaría.
¿vale? Eso es lo que Ajá. veo, que a él le saldría una carta muy negativa. Entonces, si a él le sale negativo, al otro le tiene que salir positivo. Entonces, vamos a la carta de Trump. Seguimos viendo todas las decepciones, que era lo que me hizo dudar a mí muchísimo en la primera interpretación de que llegara o no llegara, porque hay mucho engaño, mucha traición, muchos intentos de asesinato. Yo, Ya os lo hablé de este Neptuno en sí, cuadratura. yo recuerdo cuando tú le hiciste la lectura de la carta de Trump hace ya un par de meses que dijiste que muchos de sus amigos y desconocidos iba a tener muchísimos desengaños y muchísimas traiciones. Y eso lo Muchísimo. hemos estado viendo hasta, vamos, hasta prácticamente hace 1 o 2 semanas. Es Y decir, ha seguirá, sido y seguirá, ¿eh? descolgado y los que se siguen descolgando a día de hoy, que todavía en el impeachment este, que no sabemos si es legal o ilegal, porque nadie sabe finalmente si se puede hacer un impeachment a un civil y no a una persona que esté en el cargo, todavía hay senadores republicanos Que lo están traicionando. cuantos que van a votar a favor de que se lleve a cabo el Sí, sí, impeachment, ¿no? sí, no, la traición todavía, y yo no me fiaría porque el tránsito todavía es para un año entero, o sea que todavía, aunque llegara a pasar y todo, yo no me fiaría nada tampoco, ¿eh? Tiene tránsitos bastante negativos, incluso de atentados contra su vida, igual aunque llegue al poder, ¿eh? Bien, Hablando de esto que acabas de citar, y perdona que te interrumpa porque voy metiendo píldoras de información sí, según me surge, Charlie Ward dijo ayer o antes de ayer que por lo visto precisamente en Mar-a-Lago hubo un intento, habían cambiado los cristales por cristales antibala y quedó, o sea, se evitó y habría sido un intento de francotirador, ¿no? No voy a decir sí, palabras claves ni historias para que tampoco sí. tal, pero que ya hubo otro intento más hace apenas 2 días y precisamente en Florida, ¿no? Y gracias a los cristales no tal, ¿no? Sí. Información, desinformación, contrainformación, no lo sé, pero bueno, comentado está. Sí, sí, pero vamos, la carta sí tiene pinta de que pueda ser perfectamente, pero sobre todo lo que está muy marcado es la desilusión y la traición total y absoluta. Eso sí, está marcado de una manera muy fuerte. Bueno, vamos al día 4 famoso, a ver si veo algo. Por supuesto, para los que son astrólogos, no piensen que solo utilicé los tránsitos, que es algo muy básico. Utilicé, que vais a ver aquí, lo que son los atacires, el 360, que son atacires sociales, el 60, el 12, el 10, el 120, que son atacires de la profesión, pero para no dar un rollo astrológico a los que no tienen idea de astrología, pero que tampoco piensen que soy una simplista. A la gente le hablo de los tránsitos porque es más sencillo, pero hizo un montón de relojes, este es del 4 de marzo, y se ve perfectamente cómo el medio cielo está encima de su Marte al ascendente. Pues eso es una cosa importante a nivel social, y miré más cosas, pero bueno, lo resumo y después voy a quitar esta pantalla. Y en los tránsitos tenemos algo importantísimo. Tenemos un contrato kármico. Tenemos un contrato kármico, él tiene un aspecto del Sol con Júpiter ya en la carta natal. Eso quiere decir algo que tú contrataste, que va a pasar o sí o sí. Cuando es positivo es algo bueno, cuando es negativo es algo malo. Son contratos kármicos. Y luego tiene un aspecto de Urano a Júpiter que o sí es un contrato kármico. Pues, o casualidad, en el mes, el 4 justamente, y todo el mes de marzo, y sobre todo a finales de marzo, él tiene un trígono, que es un aspecto armónico exacto, lo estáis viendo aquí, de Júpiter. No sé si puedo editar aquí, a ver si creo, igual puedo dibujar y me estreno aquí. Sí. Uy, fíjate que bien, ahí. De Júpiter, que es el planeta que él tiene armónico con la profesión, que esta es la casa 10, es la profesión, pues viene a hacer un trígono de nuevo, que es un aspecto armónico aquí, al Sol y a Urano natal. Y hace un trígono a el Júpiter natal. Para el mes de marzo. Hay que saber que un aspecto Sol-Júpiter es cuando una persona cambia de estatus y pasa a un estatus más importante. Wow. Por ejemplo, alguien que tiene un empleo, pues a lo mejor está de jefecillo o de empleado, lo pasan de jefecillo, o si está de jefecillo lo pasan de jefazo. Siempre es un aumento en el estatus social, un Sí. aspecto armónico entre el Sol y Júpiter. Pero además, esto está contratado en su carta natal. Es decir,
este es el momento en el que ese contrato se realiza, pero no solo con el Sol Júpiter, que habla de una subida a nivel de posición social, sino también el de Júpiter con Urano, que es un ciclo mucho más largo y muy importante porque es transpersonal, quiere decir que atañe a más personas y a la humanidad. Porque vimos que estaba mezclado con cosas que tienen que ver con la tecnología, con la información, con la parte extraterrestre, con la humanidad, todo esto. La liberación también con Urano. Esto es lo que se está activando en este momento, justo en el mes de marzo. Entonces yo no puedo ser más que optimista de nuevo, independientemente de que aquí haya un aspecto tenso y que va a durar todavía un año y pico. Pero si me habláis y me decís 4 de marzo puede ser una fecha en la que él suba al poder como presidente, yo digo rotundamente sí. Ahora, ¿cambia la fecha? Bueno, es que Júpiter tiene 3 movimientos, directo, retrógrado y directo. Todos los planetas, menos el Sol y la Luna, tienen esos 3 movimientos. Hacia adelante, hacia atrás, aparente, porque no es real, y hacia adelante. Entonces, en realidad, todavía habría 2 veces más en el año que esto podría pasar. Esto quiero dejarlo claro también. Vale, y esas otras 2 veces en el año, ¿con qué espacio de tiempo, de intervalo sería? Pues tendría que mirártelo, lo voy a mirar ahora mismo, sé que lo miré, creo que era junio la otra y en la A grosso otra. modo, Sí, en este año, en este o año. sea, dos portales más. Esto Dos, podríamos dos hablar como oportunidades. portales de ocasión o oportunidad. Portales de oportunidad serían 2 más. Yo, como Ajá. no quería hablar más del mes de marzo, pues no me fui a los otros meses. Digo, en función de lo que pase, si este tren es como si tú tienes una línea de autobús y sabes que te pasan a tal hora, a tal hora y a tal hora. Sí, Este es el primer tren. Si se sube en él ok. o no, ya no depende de mí. Es que por ahí en algún sitio leí algo de junio también. No sé Sí, en si sería la junio. segunda parte de lo que podría pasar en marzo o el Sí, segundo portal de oportunidad, como en dices tú, junio. si el de marzo fuera demasiado pronto, Sí, puede ser el de se junio. Te retrasara. puedo poner aquí las gafas y te lo digo porque si no se me quitó la luz ahí, no lo veo. Creo que en junio tiene otro. A ver, déjame ver. Está a 22 grados. Todo el mes de abril todavía está abierta la puerta de oportunidad, sobre todo la primera quincena. Y después se marcha ya el planeta, no, se va a Piscis y ya no vuelve hasta... Por eso no quería decirlo porque si no la gente se me va a desesperar. Se me marcha ya hasta octubre. Hasta octubre no se abre otra puerta de oportunidad y luego volvería otra vez en... Eva, desconecta El no sé teléfono. si es el Skype Sí, o el el eso. teléfono. El teléfono, sí, el Ah. teléfono. Bueno, la otra sería en octubre. O sea que mejor vamos a pensar que sea esta la puerta de oportunidad. Bueno, pero está bien saber que en cualquier caso, digamos que si se perdiera la de marzo, que en principio está muy bien aspectada, si se perdiera la de marzo tenemos julio, junio y Sí, octubre, dices, ¿no? sí, Que octubre, bueno, sí. a ver, es una Total. desesperación, pero tampoco está mal. Hablamos de 3 oportunidades. Sí, porque Júpiter, los tránsitos de Júpiter duran generalmente un año en un signo, pero para pasar por un punto en concreto ya se acorta un poco más la fecha. No es todo el año puerta de oportunidad, sino más bien en esa fecha. Vaya, pues lo siento, no sé cómo se desconecta esto. Voy a ver cómo lo puedo cerrar. A ver, cerrar. Bien. Ahí, sí. Entonces, yo estoy muy optimista en ese sentido, siempre soy optimista. Aquí, como te comenté, Emilio, habría que esperar a mirar las puertas del año. ¿Qué significa las puertas del año? Que el cero de... Voy a quitar el compartir pantalla. El cero de Aries en astrología mundial es el inicio del año astrológico y en astrología mundial se mira la energía de todo el año. Entonces sería muy interesante hacer en otro programa el cero del Aries, que es el 20 de marzo, para ver en cada uno de los países o en los países más importantes, saber cómo se presenta el año. Y ahí tendríamos más información.
No lo quise hacer para no alargar demasiado el programa pero el cero de Aries, en el 20 de marzo, sería muy importante mirarlo porque nos va a dar a nivel mundial qué es lo que va a pasar. Y ya para finalizar... El cero de Aries es como, por lo que tú me explicaste antes fuera de líneas, como si fuera un cumpleaños, ¿no? Como una revolución Sí, como solar. una revolución solar a nivel mundial. Hay 4 puertas en el año en astrología mundial. Y entonces son los equinoccios y los solsticios. Y cada uno tiene una particularidad. Uno tiene más que ver con el clima, otro tiene que ver con la parte económica y de si el pueblo va a pasar o no hambre, etcétera. Pero el cero de Aries es el que resume todo el año astrológico. Ok. A nivel mundial. Entonces, esto sería interesante verlo en otro programa y ya nos daría más visión a nivel mundial de lo que va a pasar. Okay. Pero como habíamos dicho que íbamos a hacer una aclaración de lo que pasó en estas predicciones y sobre todo porque está el 4 ahí. Si ya me llego a hacer el programa a principio de marzo ya no tiene gracia porque ya no podría hacer predicción. Sí. Y ahora, por último, vamos a mirar... A ver, que lo tengo aquí preparado. Primero voy a buscar la carpeta para no marearos con la pantalla. Entonces lo monté para Dallas y para Mar-a-Lago, suponiendo que ese día él asuma la presidencia. Me puse a mirar a ver si era mejor tomar esa presidencia. Cuando yo lo hice no se sabía, no se tenía todavía mucha información, hacerlo en Dallas o hacerlo en Mar-a-Lago, porque está claro que el Distrito Columbia ya no va a ser. Entonces, esas serían las otras 2 opciones. Esto se hace mucho se llama relocación, es que una persona cambia su destino cuando se mueve o cuando ya sea el día del cumpleaños o ya sea que va a vivir a otra parte geográfica en el planeta. Entonces, lo que hice es mirar en el supuesto 4 de marzo, vamos a ver qué tal está la carta astral y si sería más conveniente para él hacerlo en Dallas, el nuevo gobierno, o hacerlo en Mar-a-Lago, o si es indiferente. Entonces voy a compartir pantalla, que creo que no estoy compartiendo, ¿verdad, Emilio? No, todavía no. Bueno, lo que comparte, lo que queremos hacer es una especificación o aclaración entre lo que es Texas, en Dallas, y en Mar-a-Lago, Florida. Se viene especulando desde hace algún tiempo que evidentemente la capital de la República de los Estados Unidos no va a estar obviamente en Washington, D.C., y se especula que puede estar entre Florida y Texas. En Texas ya dije en el programa anterior, al final, en una píldora que comenté, que el viaje de Donald Trump no sé si lo llegué a comentar o no, según unos comentarios, información de India Echo, el viaje que Donald Trump hizo justo un poquito antes de las elecciones, de que Biden tomara posesión, o no recuerdo si de las elecciones, hizo a Texas, que en teoría fue como para presumir del muro, darle las gracias a todos los agentes de inmigración, a la policía, al ejército, que estaba pendiente de terminar el muro, todo lo que avanzó, y estaban pendientes de que ellos pues, fueran un poco el escudo para que la inmigración mala, la droga, el tráfico de personas y demás. En realidad, no fue para eso, sino que lo que estaba sucediendo es que Texas, que es un bastión republicano de toda la vida, había amenazado con que si Biden ganaba las elecciones y asumía el poder o el control, Texas iba a intentar proceder a la ejecución del Texit, que es lo que como llaman ellos, que es la independencia de Texas. Entonces, Donald Trump fue a hablar con ellos probablemente para hacerles partícipes de parte del plan, de lo que todos denominamos el plan con mayúsculas, y para decirles que no se desesperen, que todo esto va a tener un final feliz y que, bueno, todo lo que en teoría especulativamente sabemos todos, ¿no? Que en realidad el presidente real es Donald Trump, que el ejército está a favor de él, que el ejército va a tomar y hacer lo que tiene que hacer para volver a controlar el país, y que lo que va a pasar ahora mismo es como una pantomima y que va a ser reflejado en todos los medios de comunicación porque pertenecen a los que pertenecen. Dicho esto, vaya usted a saber, y esto es especulación mía, si de alguna manera les prometió la posibilidad de que Texas tuviera un gran papel
debido a que Texas es bastante patriota. Tuvieron gran papel en la nueva República de los Estados Unidos y aquí es lo que estamos haciendo. Es por eso que Eva Lunela ha decidido hacer la carta astrológica de Texas y de Florida para el 3 o el 4 de marzo para ver un poco cuáles son las energías que fluyen y qué consideraciones podríamos tomar a partir de esto. Adelante, Eva. Sí, la he hecho para el 4. A ver, yo como astróloga, si me dicen el 4 de marzo sería buena carta para hacerlo, totalmente. Vemos la energía, ha cambiado totalmente, tenemos los planetas aquí arriba en el medio cielo, suponiendo que todo se hace a las 12 del mediodía, el Sol en el medio cielo, en Piscis, con un Neptuno superidealista, con una Venus, 3 planetas que en general son armónicos, muy bien aspectados, como veis ya cambió totalmente la energía, rayas azules para vosotros, es lo que es mejor, y luego las tensas, en este caso hay una raya tensa aquí de la Luna, pero bien aspectada o unida a Plutón, que viene a salvar este aspecto, es decir, una carta muy, muy positiva, sobre todo en relaciones también con el extranjero. Habla de la liberación del extranjero y que va a haber un montón de historias, sin embargo, esta carta con el extranjero que va a haber a costar liberar justamente la historia de la liberación de la esclavitud. En el extranjero parece que va a haber algún problema. Sin embargo, una carta muy idealista con un Mercurio y un Júpiter en Acuario, 3 planetas en Acuario, 3 planetas en Piscis, ya una carta muchísimo más humanitaria y más una energía muy bonita, muy diferente. Luego el Marte, que está aquí, además acaba de entrar en el signo de Géminis, que es un signo de comunicación, de negociación. Ya este Marte, el dios de la guerra, ya no es tan cabezota y tan radical como en el signo de Tauro, sino ya más comunicativo, más diplomático, más adaptable. Y el ascendente Géminis, que por supuesto habla de comunicación, de diplomacia, de tratados. No es que el Géminis sea diplomático, pero sí habla de vamos a llegar a un acuerdo, ¿sí? con el Mercurio, que es la palabra y el verbo. Está súper bien aspectado, parece que hay muy buenas relaciones con el extranjero. Este Mercurio está en Acuario junto a Júpiter, que es súper benéfico. Habla de una nueva enseñanza. Me gusta mucho la parte de la enseñanza porque ese aspecto habla de una enseñanza que habla de las raíces con Saturno, pero al mismo tiempo de la justicia. Me gusta muchísimo, la verdad, esta carta. Un buen aspecto de la Luna también a la parte del medio cielo, de la proyección de los Estados Unidos. Y siempre hay algún aspecto por ahí tenso, que este es el anual, que no lo puedo quitar porque este va a estar todo el año en cualquier parte del mundo. Y el de la Luna, pues tampoco está mal porque está bien unido aquí con Plutón en la casa 8. Esta carta me gustó mucho. A mí me dicen sí, digo adelante, sí, adelante. A mí me preguntan 4 de marzo, digo adelante. Ahora, esta es para Dallas, voy a ver porque estaba mucho más distante Mar-a-Lago y oh, qué casualidad. Espera un segundo, que te quiero hacer preguntas con Sí. respecto a esto. A ver, 2 preguntas. Por un lado, me hablas de un aspecto tenso con respecto a la Luna y por lo que te he entendido en otros vídeos, la Luna es la ciudadanía o el pueblo. Sí. ¿Nos podrías comentar muy brevemente este aspecto de tensión a qué se refiere? Sí, pero acabo de comentar también, Emilio, que la Luna está bien unida. Fíjate que está en rojo aquí, pero está Sí. en azul aquí. Este aspecto tenso está unido o salvado. Es como si tú vas a un psiquiatra o a una psicoterapeuta. Imagínate que tienes problemas con tu pareja y estáis en discusión, que sería esta línea roja. Sí. Entonces tú vas a un psicólogo y el psicólogo es este planeta. Y este planeta es el que os escucha a los dos y os acaba haciendo a los dos ver las cosas de una manera positiva. Ok, vale. Entonces, este planeta no está tan tenso porque este que viene aquí viene a salvar esa tensión que hay entre estos 2 planetas. Es el pueblo, efectivamente, que va a sufrir una transformación en el signo de Escorpio, pero también tiene un aspecto muy positivo con Plutón, un aspecto muy positivo con Neptuno. Entonces, siempre hay algo negativo en una carta astral, pero nada que ver con la que acabamos de ver anteriormente, es que no había por dónde salvarla. Vale, y la otra pregunta es, me resuena muchísimo todo esto que me estás diciendo de Texas.
cuando me hablas de diplomacia, de liberación de países extranjeros, de buenas relaciones, de Géminis como bálsamo entre relaciones diplomáticas. Hace mucho tiempo, bueno, hace un tiempo que me está viniendo a la cabeza de que cuando se genere la República de los Estados Unidos, más allá de que Trump ya se ha caracterizado porque, primero, no ha iniciado ninguna guerra, segundo, ha retirado muchas tropas del extranjero y precisamente no ha ejercido ningún movimiento belicista, ¿no? Pero la pregunta es, y hablando de que Texas está muy, precisamente muy al palo con México, yo hace tiempo que se me viene a la cabeza que México va a ser el siguiente estado o que pueda tener la posibilidad, con esto evidentemente no quiero ofender a los mexicanos porque no sé si esto puede ser bueno para ellos o no, pero tú ves a México incluido en los Estados Unidos de América. A partir de, yo sé que has hecho lecturas de la Carta de México porque creo que lo hemos mirado aquí para el programa o lo teníamos pendiente. Y a partir de la Carta de Texas, de Trump, de las relaciones con México, de que sabemos que tú personalmente tienes unos lazos con México también Muy bastante, fuerte, sí. bastante grandes. ¿Tú ves a México en el futuro integrado con Estados Unidos? Digo de manera no invadida, de manera positiva, A absolutamente ver, yo beneficiosa para ambas tendría, partes. cuando tenga la carta definitiva de la toma de posesión, lo tendría que comparar con la Carta de México. Vale, Mientras pero ahora no te hablo, te pregunto por un lado a nivel astrológico, pero si no lo has mirado, pero a nivel personal de sensaciones, y aquí ya no estamos hablando de que puedas tener la razón o no, sino de sensaciones de entre lo que has visto, lo que has vivido y tu no creo, intuición, porque evidentemente yo no tengo pruebas, yo tampoco. no creo. Yo Es creo que una vamos a sensación que tengo una... No, yo, de que va a ser algo positivo para ambas partes, pero mira, eh, yo creo la globalización es Neptuno y la era de Piscis. Y la individualización es Acuario. Entonces yo creo que vamos a una individualización más que a una unión. Es decir, que a lo mejor justamente Texas se separa, California se separa, Florida se separa y yo veo más tipo de individualidad que de unión. ajá, ok, ¿Eh? vale. No creo. Lo que sí me gusta mucho esta carta, sin volver a poner la de Trump, es que esta carta le pone justo el ascendente donde Trump tiene el sol, porque él es Géminis. Entonces, Trump pondría el sol aquí al ascendente de esta carta y Urano y su misión de vida al ascendente de esta carta. Luego él tiene un montón de planetas en Cáncer que también irían muy bien con los planetas que hay aquí en Piscis, que son signos de agua. Y estos planetas en Acuario también irían fenomenal con todos los que tiene él en Libra y en Géminis. O sea, esta carta le iría de maravilla si O realmente sea, él asume el lo que poder. me quieres decir es algo que ya es obvio para un montón de personas y para la gente que conoce cómo se mueve Trump, y es que Trump en Texas está como pez en el agua. O sea, es un sitio que él, o sea, lo que es Texas y Trump se llevan de puta madre y tienen una vibración súper afín. Y eso además lo corroboran las cartas que estamos leyendo, tanto la de Trump Exactamente. como la de Dallas en este caso. Si hiciéramos una Si la sinastría, se hiciéramos llamaba, con que era ese cuando día. superponía las cartas, Sí. darían prácticamente como dos clones. Sí, pero si toma el poder ese día, si no, no. Sí, bueno, vale. Porque esta Estamos no es hablando la en este carta, aspecto concreto, claro. claro, esta no es la carta de Dallas, esta es la carta de si él tomara la investidura en Dallas el 4 de marzo. Ok, ¿Vale? Luego vale. me voy a Mar-a-Lago, que a priori fue mi sorpresa, está súper alejado, me tendría que dar una carta totalmente diferente y mi sorpresa que en vez de ver una carta totalmente diferente, veo la misma carta a 2 grados de diferencia, la misma carta. Ahí Entonces me va. quedé, sí, patinando porque me llamó mucho la atención que aun estando geográficamente muy distantes, la carta es prácticamente la misma. Entonces, ¿esto qué puede significar? Pues puede significar que con este ascendente Géminis igual lleve dos posicionamientos al mismo tiempo, porque eso es el Géminis. A lo mejor hace algo en Florida y está llevando otra cosa en Dallas. Eso es posible también, ¿eh? Yo Sí. no sabría él decirle si es mejor, si me pregunta a mí, ¿cuál es mejor para mí? ¿Dallas o es mejor para mí Mar-a-Lago? Para mí da igual una carta que otra, porque no hay prácticamente diferencia.
Qué Y este curioso, ascendente ¿no? Géminis siempre habla ¿Qué de dualidad. posibilidades hay de que se dé esto en una carta? Es decir, de dos ubicaciones distintas el mismo día que Pues es tengan porque prácticamente una se las está mismas mucho energías más, idénticas. sí, es muy raro. Una está muy a la derecha, ya tenía que movérseme el ascendente hacia abajo, pero como Florida está para abajo, pues se compensó, no sé cómo, pum, pum, se compensó y quedaron prácticamente idénticas. Entonces, a mí me daría igual, tanto monta tanto Isabel como Fernando, me da igual que esté en Mar-a-Lago que esté en Dallas, pero con este ascendente Géminis que habla de dualidad, pues a lo mejor lleva como dos cosas diferentes, una cosa en un sitio y otra cosa la reserva para otro. También puede significar esto, ¿eh? Vale, tú y yo habíamos hablado un poco offline antes de comenzar el programa sobre la posibilidad. Es posible que esto se refiera, bueno, ya sé que probablemente no lo sabes porque no No. lo sabemos, ¿no? Que una de las ciudades, uno de los estados se refiere al gobierno militar y el otro estado al gobierno civil, que puedan estar Exacto. las principales bases en un lado y en otro. Podría tener sentido y en cualquier caso, Sí. en ambas el nombramiento oficial para ambas cosas a partir del 4 de marzo, si se corrobora, o la entrada de la República con Trump al frente, o las posibles elecciones, que yo creo que lo más probable es que más que elecciones, porque habría que limpiar los partidos, había que generar partidos nuevos, lo que es más probable, si finalmente las fechas se cumplen, es que a partir del día 3 o 4 de marzo se instaure la República, independientemente de, cómo, de en qué estado estén los otros, y luego ya más adelante, entre junio y o sea, en el segundo semestre, se intenten crear o generar, digo yo, elecciones a lo mejor con partidos nuevos. Pero bueno, cualquier caso, Tendremos volviendo a la que... pregunta, esto podría ser que el gobierno militar y el gobierno civil estén en una de estas dos sitios. Sí, o que lleve cada cosa en un sitio. Puede ser perfectamente por los gemelos, ¿no? Por el ascendente Géminis, que son gemelos. Entonces, Ajá. bueno, no podemos especular más porque date cuenta que como el camino se hace caminando, hasta que no veamos si realmente pasa el 4, ya no podemos... Por eso la astrología generalmente no se hace más de un año, porque hacer predicción a 10 años cuando no sabes las 50.000 cosas que pasaron por el medio son demasiadas líneas del tiempo y es imposible. Tenemos que ir haciéndolo según se va acercando la fecha e ir haciendo la predicción porque si no es muy difícil, ¿eh? Entonces, bueno, la conclusión es bastante positiva. Si esto fuera así, yo, si me hacen apostar otra vez, otra vez, sería por el 4 de marzo y yo vería esas dos ciudades o incluso las dos al mismo tiempo en las que pudiera estar él ejerciendo la presidencia. ¿Mm? Bueno. Bueno, pues hemos llegado al final del contenido, ¿no? Hemos llegado al final del programa. ¿Te queda alguna cosa más que mostrar o que No, comentar? ya me gustaría, quería hacer esto antes del 4 de marzo y luego en unas semanas sí se podría hacer lo que se llama la primera puerta del año, que te comentaba del cero de Aries, que es cuando ya se ve todo el año astrológico, como sería como el 1 de enero, ¿no? O el principio del año, o el calendario chino cuando empiezan el año de ellos, pues para nosotros a nivel astrológico es el cero de Aries, que este año es el 20 de marzo, y ahí ya se ve en general a nivel mundial y ahí se podrían hacer algunos países, Estados Unidos, España y algunos países se podría hacer para ver cómo se presenta para cada uno de ellos de momento y ahí ya tendríamos más información de lo que pasó también. Bueno, pues eso será súper interesante. De aquí ya veremos a ver qué es lo que está pasando, porque en España en concreto, como en algunos otros países también, estamos viendo que están apretando bastante las clavijas, que están, hace poquito, hace un par de días hubo una reunión de las comunidades autónomas, que es donde el gobierno está delegando todas las imposiciones legales o pseudo legales que están llevando a cabo y incluso había por ahí rumores o comentarios de que en algunos de los boletines oficiales de alguna que otra región estaban incluso ya pidiéndole a los consejeros regionales o a los presidentes regionales que buscaran o que habilitaran espacios para confinar a asintomáticos, ¿no? Lo cual, bueno, sería cuestión de revisarlo, pero me parece extremadamente grave porque sobre todo a cualquiera, para confinar a cualquiera, pero a los asintomáticos ya me parece ya tremendo, ¿no?
Y bueno, esperemos que todo esto de alguna manera se desarrolle, o se llegue a una conclusión pronto y que desbloqueen toda esta historia, o la bloqueen, mejor dicho, desbloqueen los Sí, bloqueos porque o bloqueen las maldades. ellos están con el confía en el plan, confía en el plan, confía en el plan, pero mientras la gente se está muriendo de hambre, mientras la gente está muriéndose de enfermedades porque no está atendida a nivel médico, Sí, mientras un montón de cosas están pasando y confía en el plan, bueno, si tengo 3 millones en el banco y no necesito nada de esto, pues, pero es que nosotros estamos en una situación que es bastante extrema. sí, sí, y claro, aquí todos podemos entender que esta guerra multinivel, como nos han comentado siempre, es muy complicada de luchar, pero yo creo que sí que es necesario que se vayan viendo cosas concretas, porque mientras la tenaza va apretando, 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 y mucha gente se va a quedar por el camino. Esperemos que todo se libere pronto, y marzo parece una fecha razonable para que haya un cierto tiempo, desde primeros de año, a que por lo menos algo significativo. Ya sé que mucha gente se nos va a tirar al cuello y dirán, bueno, ha habido un montón de cosas que han salido a la luz, pero no es una cuestión incluso de que salgan a la luz y que se desclasifiquen documentos. Es importante, pero lo importante es que al final eso lleve a algo, porque si las desclasificaciones lo que llevan es a que todos nos tiremos de los pelos de lo mal que se portan determinadas personas, pero siguen ficticiamente estando en el poder, pero siguen ahí, o no se corrobora esta nueva república, que al final también va a redundar en, porque siempre hablamos de Estados Unidos, pero también es necesario que haya desarrollos y se vean en el resto del planeta, ¿no? Que lo está pasando mal. Y quizás que luego se aprovecha también cualquier cosa, como por ejemplo ahora Myanmar, por ejemplo, hoy ha habido un golpe de Estado en Myanmar donde los militares han tomado el control, y enseguida se especula, ¿no? Ah, mira, pues ya están empezando por Myanmar, los militares han tomado el control porque las elecciones fueron robadas, o se especula con que fueron un engaño, y como pasó en Estados Unidos. Pero la cuestión es que en Estados Unidos no terminan de tomar el control, y en Myanmar, pues, al poco de las elecciones, ha habido un golpe de Estado. Es verdad que yo expliqué en el programa anterior que no se puede hacer los temas de en plan golpe de Estado, porque si no, perderíamos la fe en los militares y perderíamos la fe en la democracia, ¿no? Pero yo creo que debemos de agilizar para que la gente vea cosas. Pero bueno, Bueno, esta es yo sigo la viendo eterna lo que deriva y la dije en el eterna anterior lucha. programa. Si te ¿Cómo? acuerdas, en el anterior programa sigo viendo la misma fecha, marzo. Yo estaba muy esperanzada de empezar a ver la luz en marzo y esperemos que esto ya sea lo que yo había visto en su momento, marzo, 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 y me aferré a marzo porque es cuando veo que los planetas ya empiezan como a relajar un poco. La cuadratura esta, la tensión va a estar todo el año, no va a ser tan fácil, pero por lo menos respirar un poco y que empiece a dar esta gente marcha atrás, porque como tú dices, hay cosas muy graves, por ejemplo, aquí en Galicia, no sé si lo leíste, no, voy a hacer el signo porque no se puede hablar, están hablando de obligatoria ya, ¿eh? Efectivamente. Entonces, ya sabemos que empezaron obligatorio en Galicia y luego es obligatorio no sé dónde y luego es obligatorio no sé dónde y se van a empezar saltándose la ley europea, ¿eh? Entonces, ¿Sabes lo que pasa? Yo me estuve mirando ese boletín oficial de Galicia, y la cuestión es que en teoría ellos legalmente no pueden obligar. Pero ¿qué sucede? Que están creando sanciones administrativas que van desde los 3.000 euros, entre 1.000 y 3.000 euros para faltas leves relacionadas con el respeto de las órdenes sanitarias, hasta 100.000, 200.000, 300.000 si son muy graves. Como por ejemplo hacer una fiesta ilegal o hacer un botellón, te van a cargar con 6.000 euros si vas a un botellón, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, no están haciendo una legislación penal, o que es la que realmente puede hacer una legislación punitiva. Están haciendo una legislación sancionadora. Pero claro, si te sancionan en estos tiempos que corren, y en cualquiera, aunque los negocios fueran bien, aunque tuvieras un trabajo, pero la gente encima no tiene trabajo, te sancionan con 1.000, 3.000, 10.000, 30.000 euros, por el mero hecho de que te pillaron tomando una cerveza en la calle, que yo no entro a valorar si está bien o está mal, pero no es para ponerte 30.000 euros de multa, obviamente. Te pueden poner una sanción si está prohibido, pues 100 euros, 200 euros, que también podemos entrar a debatir si está bien o mal, pero están rigorizando, o sea, están dándole un rigor tan fuerte, tan elevado a las cosas que no pueden prohibir por ley. Me refiero a la ley penal, que te puedan llevar o te puedan obligar, que claro, te obligan por lo pecuniario, te obligan por la parte económica. Y eso es una especie de, yo lo llamaría casi un esto de ley, un fraude de ley.
No en el sentido de que ellos no puedan hacer leyes sancionadoras administrativas, sino que están pretendiendo tomar el papel del Congreso Legislativo, es decir, están haciendo leyes que como no las pueden llevar al Congreso y son inconstitucionales, pues las hacen a nivel de las consejerías autonómicas en vez de mandarte a la cárcel, lo que hace es que te meten 30.000 euros de multa, pues si no llevas una mascarilla, si vas a una fiesta o si no te pones esa, ¿no? La V, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no te pueden obligar a ponértela, pero sí te pueden sancionar interpretando que todos aquellos actos que se consideren en contra de la defensa sanitaria y que puedan constituir un daño para la salud pública, 10.000 euros. Y ahí están abiertos que podemos poner, oiga, es que no se te obliga a ponerte la V, pero sí te podemos llevar a montar una sanción administrativa que después si quieres la rebates, la revocas, tal, pero mientras tanto primero paga y después reclama. Y ahí ante el acojono, pues mucha gente pasará por el aro. Bueno, yo mientras sea administrativa ya ¿Eh? veremos. Mientras sea administrativa ya veremos. Pero queremos decir con esto que esto ya se tiene que acelerar un poco porque si me dicen ahora que va a sacar un partido en el 2022, imagínate, de aquí al 2022, bueno, esto a la velocidad que va, por lo menos aquí en España, no puede ser. O sea, es imposible, ¿no? No, si a estos Entonces, que están ahora en el poder ficticio les dan un año de margen, estamos perdidos. Por más que digan que más rápido no se puede, que hay muchas cosas que no, valorar, o sea, valora lo que no, quieras, pero si le das un año, aunque sea de no, poder no se ficticio, puede, no. es En horroroso. España no se No, no puede. sé si llegaremos a tiempo, no llegamos a No, tiempo. no, no llegamos a tiempo. Por eso lo del coffee al play, como tú dices, está muy bien, pero tiene que ser ya. Y por eso yo me aferré desde el minuto uno, independientemente que el 2025 maravilloso, pero es que no. O sea, y que el 2022 ya no hay ningún aspecto tenso, pero tampoco. O sea, una luz, por favor, y una luz es el mes de marzo. Entonces, Marzo. vamos a cruzar los dedos y a poner toda la energía positiva para que así sea, que se concrete esa línea del tiempo, esa realidad y que salga el 4 de marzo y que esto empiece a recular un poco. Muy bien, pues Eva Lunela, muchísimas gracias por Gracias a ti. aportarnos estos aspectos y toda esta interpretación de los tránsitos planetarios con respecto a esta actualización de lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Como dices tú, esperaremos a ver lo que pasa en marzo y a ver qué parte de estos aspectos positivos pues aplican. Y a partir de ahí, pues volveremos a hacer otro programa, como dices tú, pues a partir del 4 o para el 20, que es este aspecto de revolución solar de cumpleaños mundial, planetario, para ver que se puede ativar un poco más allá y realmente el día 20 de marzo también tendremos algunos datos encima de la mesa sobre lo que se ha podido ejecutar o no con respecto al plan y bueno, y tendremos más datos para calibrar. Muchísimas gracias como siempre por venir al canal a hablarnos de todo esto Gracias a ti, y como Emilio. sabes, siempre tiene las puertas abiertas para visitarnos y bueno, si quieres ya yo me despido y yo cierro, te dejo con la última palabra y te despides y ya nos vemos en el próximo programa. Sí, no, lo de siempre. A mí me gusta siempre quedar positiva al final, aunque vea cosas a veces que no me gustan mucho. Y yo sigo con la misma esperanza del mes de marzo y además ya haría aquí un año, porque me acuerdo que fue el día siguiente de mi cumpleaños cuando empezó toda esta historia, por lo menos en España. Y yo sigo muy positiva y puedo decir un poco del atisbo que preparé ya para la entrada, la primera puerta del año del 20 de marzo, que tiene muy buena pinta. Es lo único que puedo decir por ahora. Muy bien, pues perfecto. Pues nada, un gran abrazo a ustedes, señores. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí y, como siempre les digo, que tengan una feliz semana y intenten ser lo más felices que puedan dentro de las circunstancias. Un gran abrazo para todos y hasta luego. Hasta luego. Adiós.